Somos el equipo número 7 y el equipo está conformado por Mario Miranda, Andrés Pérez y un servidor, Alberto Valderrama. Esta es la práctica número 2 que se llama motor de imán permanente convencional. El estudiante determinará experimentalmente la gráfica de comportamiento del motor convencional de imán permanente sin carga, en función de la tensión nominal de entrada y la corriente circulante en el circuito. Materiales y equipo de trabajo. Un motor convencional de imán permanente, un multímetro, un tacómetro digital, una fuente regulable de 0 a 24 volts en corriente directa y caimanes de conexión. Conecte el motor como se visualiza en el siguiente diagrama. 2. Energice el motor con una tensión nominal de 1 volt. 3. Aumente por cada unidad de tensión nominal y registren en la tabla 1 el valor de la corriente que suministra la máquina, además del número de revoluciones a la que rota. 4. Repite los pasos 2 y 3. En esta ocasión, invierte el sentido de giro del motor. 5. Trace las gráficas correspondientes de corriente tensión nominal y corriente velocidad. 6. Compare las gráficas obtenidas y realice sus observaciones. En el desarrollo de esta práctica armamos el motor como lo visualizamos anteriormente. En el sentido horario, íbamos suministrando tensión y con el tacómetro medíamos las revoluciones a las que giraba el motor. De igual manera, medíamos lo que era la corriente. En el sentido antihorario hacíamos lo mismo, medíamos las revoluciones a las que giraba el motor y la corriente. Tienen una sencillez en su construcción, por lo mismo son muy utilizados en equipos de sonido y video. Ejemplo de ello es la utilización en los reproductores de DVD, el lector de CD de las computadoras y los juguetes de control remoto inalámbrico, pero su mantenimiento es costoso y complicado. Se pueden descomponer en 3 tipos. El primero es el motor de corriente continua de imán permanente con núcleo de hierro. Su tipo de montaje es el menos común. Por lo mismo no requieren un alto grado de par de fuerza y su principal función es los desplazamientos angulares con más reducción. El siguiente tipo es el motor de vanado superficial. En este los conductores de la armadura están pegados a la superficie de la estructura cilíndrica del motor, pero tiene la desventaja de que su inductancia es menor a la estructura del núcleo de hierro. Y por último, tenemos el motor de corriente directa de bobina móvil. Los momentos de inercia e inductancia son muy bajos y uno de los valores que nos van a dar son menos de los 100 milihenrios, pero una gran ayuda es que ayudan a la selección de actuadores para sistemas de control de alto desempeño. Les voy a explicar sobre las curvas características de los motores. En este caso hay que recordar que tiene base lineal. Entonces, la gráfica de velocidad con respecto a las revoluciones por minuto y a la tensión representa la velocidad de la función con la tensión propuesta. Aquí se puede ver la curva y se puede comparar con lo que se hizo experimentalmente. La gráfica es con respecto al consumo que usa el motor. Está con respecto a la tensión y con la corriente. Esta representa la intensidad de corriente que consume la máquina con respecto a la tensión justamente. Aquí se puede ver la curva característica ideal y aquí se muestra la siguiente forma que se obtuvo en el experimento. Esta es la tabla de resultados obtenidos en esta práctica, la cual nos indica la corriente y la velocidad RPM en el sentido horario y antihorario para las tensiones de 1 hasta 24 volts. Con respecto a la tabla obtenida, realizamos las siguientes gráficas de la corriente y la velocidad de RPM para el sentido horario y antihorario, y como se puede observar en las gráficas, es muy poca la variación que existe entre el sentido horario y antihorario de cada una de ellas. Observaciones. Se pudo ver que al momento de aumentar la tensión que se le suministraba al motor, este empezó a consumir las corrientes y también a aumentar su velocidad. La manipulación de una variable de entrada en este caso es la tensión.
nos lleva a la manipulación de las variables de salida, en este caso la corriente y las revoluciones por minuto. Conclusiones. Tenemos que recordar que teóricamente el motor ideal no sufrirá pérdidas y tendrá un patrón en el cual se podría representar fácilmente con una ecuación. Sin embargo, ya en la práctica vemos que los motores que tenían pérdidas, las cuales tenemos que tomar en consideración al momento de ponerlo en algún proceso. Saber las curvas características del motor nos ayuda a manejar las variables, ya que podemos controlar la tensión de alimentación del motor para modificar los valores de la corriente y las revoluciones por minuto.